Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de cómo se relacionan la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Comencemos. Inteligencia. Hasta ahora no existe ninguna definición de inteligencia que esté universalmente aceptada, pues aunque científicos y profanos han tratado de definirla, solamente han logrado definir algunos elementos que constituyen a la inteligencia. Lewis Terman, uno de los primeros investigadores psicológicos de la inteligencia, desarrolló la escala de inteligencia Stanford-Binet. Este es el test que más ha tenido éxito en los Estados Unidos, ya que definió la inteligencia como la capacidad para pensar de manera abstracta. Jean Piaget construyó una compleja teoría sobre la manera como los niños adquieren el conocimiento y definió la inteligencia como la capacidad para adaptarse al ambiente. También podemos ver cómo David Wechsler formuló una definición de este término, que es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Como el término inteligencia cuenta con varias definiciones, podemos decir que es una constante entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos. Existen varias teorías sobre la inteligencia, las cuales se agrupan en dos grandes enfoques. En el primero, podemos encontrar las teorías de Spearman, Thurston, Guilford y Catley-Horn, que emplean la técnica estadística como herramienta para descubrir la naturaleza de la inteligencia, y se le llama enfoque psicométrico. En el segundo enfoque, encontramos el trabajo de Sternberg, quien intenta determinar cuáles son los procesos que las personas utilizan para resolver problemas. La teoría de los dos factores de Charles Spearman. Él pensaba que la inteligencia estaba compuesta por un factor G y varios factores S. El factor G era la capacidad intelectual heredada que influye en la ejecución en general, y los factores S son los responsables de las puntuaciones en distintas áreas. Habilidades mentales primarias de Thurston. Él identificó 7 factores diferentes, los cuales son la fluidez verbal, la comprensión verbal, la aptitud espacial, la rapidez perceptiva, el razonamiento inductivo, la aptitud numérica y la memoria. La estructura de la teoría del intelecto de Guilford. Él creó un modelo de inteligencia tridimensional y cúbico, formado por 120 factores diferentes, sin ningún factor general de inteligencia. Estos factores independientes están formados por la influencia recíproca de las operaciones, los contenidos y los productos, siendo las operaciones la manera en que pensamos, los contenidos lo que pensamos y los productos los resultados de lo que pensamos. Inteligencia fluida y cristalizada de Catley-Horn. Ellos proponen una distinción entre los tipos de inteligencia, a las que llaman fluida y cristalizada. La inteligencia fluida es aquella que usas para tareas como escribir relaciones, formar conceptos, razonar o abstraer. Y la inteligencia cristalizada incluye la capacidad de utilizar un cuerpo acumulado de información general para emitir juicios y resolver problemas. El enfoque de procesamiento de la información de Robert Sternberg. Él señala la existencia de una serie de pasos en la forma como procesamos la información, que son la codificación, en la cual se deben identificar los términos de la analogía y recuperar de la memoria a largo plazo cualquier información que pueda ser relevante. También está la inferencia, en la cual se debe tener claro qué relación se establece entre dos términos. De igual forma, encontramos la configuración de un mapa cognitivo de relaciones, en la cual se aclara cuál es la relación entre la situación previa y la presente. También está la aplicación, en la cual se debe encontrar la manera en cómo se puede aplicar la relación entre dos términos. La justificación, en la cual explicamos la respuesta, y por último, la respuesta. Los test de inteligencia surgieron a mediados del siglo XIX por un interés en el tratamiento humanitario de personas con retraso y trastorno mental que estaban ingresadas en las instituciones de Estados Unidos y Europa. Sir Francis Galton estaba convencido de que la inteligencia se heredaba y tenía la convicción de que un alto grado de discriminación sensorial era la clave para la inteligencia. James McKim Carroll acuñó el término test mental en 1890 y desarrolló pruebas que incluían el tiempo de reacción, la asociación de palabras, la agudeza visual y la discriminación de pesos. Las pruebas de inteligencia que se aplican hoy en día no fueron expuestas hasta en 1905,
donde también surgió la escala de inteligencia para niños desarrollada por David Wechsler en Estados Unidos. El cociente de inteligencia, CI, es el valor numérico de la inteligencia derivado de los resultados de una prueba de inteligencia. En sus pruebas, Binet tenía dos puntuaciones: la edad mental, basada en el número de reactivos que el niño conseguía, y la edad cronológica, que era el número de reactivos que se suponía debía conseguir de acuerdo a su edad. Un CI arriba de 100 indica que la persona es más inteligente que el promedio. Uno debajo de 100 indica que es menos inteligente que el promedio. El CI de razón es el producto de la edad mental y la edad cronológica de la persona, mientras que el CI de desviación es el grado en que la puntuación de la persona en una prueba de inteligencia se desvía del promedio. Las puntuaciones de grandes números de personas en pruebas de inteligencia caen en una distribución normal, que es un patrón simétrico de puntuaciones sobre una escala en que la mayoría de las puntuaciones están agrupadas cerca del centro, y en cada extremo se encuentra una minoría. A medida que las puntuaciones se desvían del centro, se vuelven menos comunes. La puntuación CI exacta se basa en qué tanto se desvía la puntuación del promedio. Para que una prueba de inteligencia pueda ser considerada buena, a continuación presentamos 5 criterios que una prueba de inteligencia debe cumplir antes de que la aceptemos como un instrumento adecuado de medición. Estandarización. Esta se refiere a que debemos aplicar una prueba de la misma manera que a todos los individuos presentes. Normas. Estos son estándares usados como la base de comparación para las puntuaciones en una prueba. La objetividad aquí se toma como la falta de subjetividad en las preguntas de una prueba, de modo que se obtenga la misma puntuación independientemente de quién haga la calificación. Confiabilidad. Esta es la capacidad de una prueba para producir puntuaciones similares si la aplican en diferentes ocasiones examinadores distintos. Si las puntuaciones cambian mucho de una aplicación a la siguiente, no puede tenerse fe en las puntuaciones. La validez es el grado en que una prueba mide lo que se supone que debe de medir. El problema más importante es el grado en que la prueba predice el desempeño en otras tareas que la mayoría de la gente coincide en que requieren inteligencia. Esto se conoce como validez predictiva. Las pruebas de inteligencia general no nos resultan útiles para predecir competencias en áreas específicas, que por lo general estas no se enseñan en la escuela. La inteligencia tácita, también conocida como inteligencia cotidiana, es el conjunto de conocimientos y habilidades prácticas que son necesarias para enfrentar los problemas cotidianos que por lo regular no nos enseñan en la escuela. Como ya mencionamos antes, la inteligencia tácita se basa en conocimientos y habilidades que nosotros adquirimos sin necesidad de ir a la escuela. Tales ejemplos serían como quién es mejor pescador, quién es mejor jugando fútbol, tomando fotografías, pintando o incluso haciendo cultivos. Existen 3 maneras de que la inteligencia tácita se relaciona con la inteligencia general. Primero, en niveles muy bajos de inteligencia general, es raro encontrar individuos con una inteligencia tácita altamente desarrollada. Segundo, es poco probable que las personas con limitada inteligencia general tengan éxito en áreas altamente complejas de conocimiento tácito. Tercero, aunque no es más probable que las personas con elevada inteligencia general tengan conocimiento y habilidades muy desarrolladas en cualquier área particular del funcionamiento cotidiano, es más probable que las personas con mayor inteligencia general tengan buen conocimiento práctico a través de muchas áreas diferentes. Después de varios años de investigación, queda claro que tanto la herencia como las experiencias se combinan para determinar el nivel de inteligencia que poseemos. Los estudios realizados en gemelos y niños adoptados señalan con fuerza que la herencia es uno de los determinantes del CI
Por ejemplo, un gran número de estudios ha demostrado que el CI de los niños adoptados es más parecido al CI de sus padres biológicos, con los que nunca vivieron, que al de sus padres adoptivos que los criaron. De igual forma, el ambiente intelectual en que se cría un niño es también un factor importante en la inteligencia. La exposición que tienen los niños al mundo de la inteligencia adulta mediante las interacciones con los cuidadores parece esencial para el desarrollo intelectual normal. Esta evidencia sugiere que es posible incrementar de manera intencional la puntuación de inteligencia, enriqueciendo el ambiente intelectual de los niños pequeños. Algunos estudios bien diseñados demuestran que mayores cantidades de educación producen mejores puntuaciones en pruebas de inteligencia cristalizada y fluida. Las puntuaciones obtenidas en las pruebas de inteligencia llegan a ser importantes porque predicen hasta cierto grado qué tan bien nos irá en la vida. Las personas con mayor inteligencia tienden a aprender más en la escuela, a obtener mejores calificaciones y a terminar más años de educación. Y se puede decir que los individuos más inteligentes llegan a obtener trabajos más complejos y mejor pagados. Existen 3 razones de por qué la inteligencia predice tan bien cómo nos irá en el trabajo. Estas son: número 1. Muchas ocupaciones solo están disponibles para personas con títulos de licenciatura o posgrado, y es más probable que las personas con mayor inteligencia califiquen para la educación avanzada. Número 2. Se requiere menos tiempo para capacitar a las personas con mayor inteligencia a un alto nivel de conocimiento y habilidad laboral que a las personas con niveles más bajos de inteligencia. Número 3. Las personas con mayor inteligencia tienden a desempeñarse mejor en trabajos complejos. James Flynn, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, ha demostrado que las puntuaciones promedio en las pruebas de inteligencia se han incrementado por varias generaciones. Esos incrementos en las puntuaciones de las pruebas son conocidos como el efecto Flynn. La evidencia más fuerte de cambios en la inteligencia fluida viene de la prueba de matrices progresivas de Raven, donde los mejores datos provienen de Holanda. La segunda razón son los incrementos en los niveles de educación que recibe cada niño. Es por esto que algunos niños obtienen mayores puntuaciones en las pruebas de inteligencia que otros. Estos actúan de 2 maneras, con los efectos indirectos, que son los padres de familia en casa, y los efectos directos, que es la educación que los niños reciben de manera directa en la escuela. Así, los niveles de educación de los padres tienen mucho que ver con las puntuaciones obtenidas de sus hijos en las pruebas de inteligencia. La razón es que los niños que fueron nacidos a finales del siglo XX fueron mejor estimulados que los niños que nacieron en los años 30. Fueron mejor estimulados con cosas como los juegos de aprendizaje, la televisión educativa, las computadoras, la tecnología, y los niños de antes no asistían a kinder o preescolares como los niños que asisten ahora. Por eso es que los niños de ahora pueden obtener mayores puntuaciones en una prueba de inteligencia que los niños de la misma edad de los años 30. Existen al menos 4 razones por las que la inteligencia ha ido aumentando sucesivamente a lo largo de las generaciones. La primera razón tiene que ver con la nutrición y la salud que las personas reciben en varios países del mundo según su cultura. Se ha comprobado que los niños que reciben suplementos alimenticios demuestran una mayor inteligencia que los niños que viven en una situación de pobreza. La razón es el cambio en la vida de las personas tanto culturalmente como socialmente, y por eso es que algunas personas de ciertos lugares obtienen mayores puntuaciones en las pruebas de inteligencia que las de otros países. Ahora hablaremos acerca de los extremos de la inteligencia, como son el retardo y las personas sobredotadas. Para que una persona se diagnostique retardado mental, debe tener un CI tan bajo que le impida llevar sus actividades cotidianas como la mayoría de las personas lo hacen. El retardo mental se considera cuando tienes un CI de
70% hacia abajo, y este tiene niveles que van de leve a profundo. El retardo leve va de 50 a 70 dCi, el retardo moderado va de 35 a 49, el retardo severo va de 20 a 34, y para que te consideren un retardado con retardo profundo debes tener un 20% hacia abajo. Pero el hecho de que tengas retardo mental no impide que puedas llevar tus actividades cotidianas con la normalidad que las personas lo hacen. Claro, si no tienes un retardo profundo o severo. Incluso muchas personas con retardo mental han participado en varios programas televisivos que se han hecho muy famosos. En el otro lado del extremo de la inteligencia están las personas sobredotadas, las cuales se definen con los niveles de puntuaciones de CI más elevadas que las demás personas en las pruebas de inteligencia, y también ellos muestran unas puntuaciones más elevadas en creatividad. La mejor respuesta para definir a estas personas viene de la investigación que hizo Lewis Terman, que fue el creador de la escala de inteligencia Stanford-Binet. Terman identificó a más de 1.500 niños y niñas en California, a los cuales evaluó y tenían entre 8 y 12 años y que tuvieron puntuaciones muy elevadas a diferencia de los demás niños, y su CI iba de los 150 puntos para arriba. Bueno, también se han hecho investigaciones en adultos, y estas investigaciones muestran que estas personas sobredotadas tienen mucho más éxito que las demás personas, tienen un trabajo más estable, ganan mucho más dinero que las personas de su misma grupo étnico, y tienen muchas más diferencias en las personas normales. Tienen más niveles de posgrados, tienen maestrías, tienen doctorados, y los pueden alcanzar fácilmente por su mismo nivel de CI. Pero esto no significa que una persona sobredotada pueda tener mucho más éxito que una persona normal, por ejemplo, en el aspecto de las relaciones sociales. No quiere decir que seas una persona sobredotada vas a tener una vida más estable, vas a ganar mucho más dinero, porque incluso a las personas sobredotadas se les puede dificultar las relaciones sociales, y por lo mismo puedes tener mayor dificultad para mantener un trabajo. Hablar un poco acerca del tema del lenguaje, pero para hablar de ello tenemos que saber algunos términos, como por ejemplo la lingüística, la cual es el estudio del lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación a través de los sonidos que quieren expresar significados a través de ciertas reglas, siguiendo determinadas reglas. Este está compuesta por el fonema y el morfema. El fonema es la unidad mínima de sonido y el morfema es el elemento mínimo del habla con significado. La semántica es el estudio del significado del lenguaje, y la sintaxis es el conjunto de reglas que se utilizan para formar las oraciones. El habla prelingüística ocurre en una secuencia que está estrechamente relacionada con la edad cronológica. El habla prelingüística incluye el llanto, el arrullo, el balbuceo y la imitación de sonidos. Holofrases son palabras que expresan un pensamiento completo. Constituyen la forma más temprana del habla lingüística. Generalmente tienen lugar alrededor del primer año. Por decir, los niños dicen da cuando significa que quieren algo o lo necesitan. Teorías acerca de la adquisición del lenguaje. Los teóricos del aprendizaje creen que es más fuerte el poder del ambiente, que el baile lo pueden aprender viéndolo, y los nativistas están más convencidos de la capacidad innata, o sea que ya es de herencia cuando ya viene de sangre. Teorías del aprendizaje. De acuerdo con Skinner, aprendemos un lenguaje de la misma manera que aprendemos cualquier otra cosa, a través del refuerzo, la discriminación y la generalización. Los niños aprenden a generalizar y abstraer a partir de los sonidos reforzados y al final producen un lenguaje eficaz. La teoría del aprendizaje social acentúa la importancia de la observación y la imitación, es decir, el niño hablará de la misma forma que sus padres, ya que son reforzados en su conducta y aprenden así el lenguaje. La teoría nativista. De acuerdo con este punto de vista, los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirir el lenguaje y aprenden a hablar con la misma facilidad que aprenden a andar.
El lenguaje maternal es el lenguaje que se dirige a los niños pequeños por personas que se relacionan con ellos. Son características del lenguaje maternal un timbre de voz, la simplificación y la repetición. Estas modificaciones parecen esenciales para el aprendizaje del lenguaje, así como cuando los niños le dicen sobrenombres como mi gordito, mi príncipe. ¿Es el pensamiento lo que estructura el lenguaje o el lenguaje lo que estructura el pensamiento? La idea que el lenguaje que usamos afecta a nuestro modo de percibir y pensar se conoce como hipótesis de la relatividad lingüística o hipótesis worthiana, por su defensor Benjamin Lee Worth. Worth define que el lenguaje no solo suministra medios naturales para expresar ideas, sino que desempeña un papel activo en la formación de las mismas. Brown y Lembert sostienen que la mayor cantidad de distinciones en los diferentes vocabularios dependen de la frecuencia con que nos referimos a un determinado fenómeno. El lenguaje es el código simbólico eficiente usado en la comunicación humana. Clasificar cosas no idénticas nos capacita para poner orden en un mundo lleno de objetos y sucesos aislados. Nos permite generalizar experiencias previas y formular reglas generales para el pensamiento y las acciones. Conceptos bien definidos. Se puede especificar por un conjunto de características claras y discernibles, como el color, el tamaño, la forma o la función, unidas por una regla o una relación entre sí. Por ejemplo, el corazón sabemos de qué color y forma es, por ello es un concepto bien definido. Conceptos mal definidos. Dado que no podemos controlar las condiciones del mismo modo que en el laboratorio, casi todos los conceptos son mal definidos. Las características de una categoría se superponen a menudo con las de otra, haciendo difícil distinguir entre ambas. Por ejemplo, ¿qué es la sed? Nadie sabe qué es la sed porque no es un concepto que esté bien puesto. Aunque muchos elementos diferentes puedan encajar en una categoría de conceptos determinada, algunas cosas tienen un lugar más firme en unas categorías que en otras. Algunos elementos parecen ser más típicos de un concepto que otros. A esto se les conoce como tipicidad. Una manera de explicar el fenómeno de la tipicidad es a través de la teoría de la semejanza de familia. Los miembros de una categoría lingüística natural pueden estar unidos por el mismo tipo de parecido familiar, en el cual todos los miembros tienen por lo menos una característica en común con otro miembro, y algunos miembros comparten muchas características. Categorías de nivel básico. Existe un nivel básico de abstracción a partir del cual dividimos automáticamente las cosas en categorías. Podemos clasificar un objeto de muchas maneras, pero las categorías de nivel básico son las que más usamos al manejar los objetos en la vida diaria. Estas categorías son probablemente las primeras que los niños aprenden a utilizar cuando deben nombrar y clasificar los objetos. Procesamiento de información. Resolver problemas es una actividad compleja que incluye muchos procesos. Registrar y analizar la información, recuperar de la memoria todo el material que tiene relación con esta información y utilizar ambos tipos de conocimientos con un propósito determinado. Gestalt. El psicólogo de esta teoría considera que la mayor barrera para la resolución de problemas es la fijeza funcional o el exceso de la confianza en viejos métodos para considerar y hacer las cosas, de manera que nos impide pensar en nuevas posibilidades. Procesamiento de información. Resolver problemas es una actividad compleja que incluye muchos procesos. Registrar y analizar la información, recuperar de la memoria todo el material que tiene relación con esta información y utilizar ambos tipos de conocimientos con un propósito determinado. Para llegar a la resolución de problemas debemos pasar por 3 o 4 fases. De acuerdo con cierta teoría, estas fases son: preparamos, producimos y evaluamos. En la preparación, primero se debe entender el problema, de modo de presentarlo puede influir en la interpretación. En la producción, después se deben producir posibles soluciones.
Las dos estrategias básicas de solución son el algoritmo y el heurístico. Un algoritmo es una estrategia que agota todas las respuestas posibles hasta llegar a la solución correcta. Un heurístico es una estrategia sencilla que puede llevar a una solución rápida o a ninguna solución. Puede incluir planificaciones que ignoran parte de la información del problema, mientras se enfocan hacia otra información. Puede implicar un análisis de medios y fines que comprueban la diferencia entre el estado actual y la otra deseable, y hace algo para reducir la diferencia. También puede incluir el trabajo hacia atrás, imaginándose cuál sería la situación ideal y luego determinando qué pasos nos pueden llevar a ese ideal y qué queda por hacer antes de llegar a ese paso. Evaluación. Tenemos que decidir si nuestra solución es buena. Esto resulta fácil para algunos problemas. Cuando se resuelve un problema en un momento de iluminación, la evaluación es tan rápida que la persona ni siquiera se da cuenta. Los 3 pasos anteriores no siempre se recorren del primero al tercero. La creatividad consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva o de ver problemas de cuya existencia nadie se había percatado antes e inventar luego soluciones nuevas, originales y eficaces. Es razonable pensar en la creatividad desde la perspectiva de la resolución de problemas. A menudo la creatividad y la inteligencia no van juntas. Cuando se ha investigado la relación entre ambas en escolares, han aparecido bajas correlaciones entre la creatividad y la inteligencia. La gente creativa suele ser relativamente inteligente, pero a partir de un nivel de CI más elevado no pronostica mayor creatividad. La famosa lluvia de ideas es una técnica con la que se pretende desarrollar la creatividad por medio de una dinámica de grupo en la que se anima a los participantes a producir tantas ideas nuevas y originales sobre un tema determinado. Esta es una técnica que propicia el pensamiento productivo, pero no parece posible enseñar a resolver problemas de una manera creativa. Sin embargo, una manera de volverse más creativo es librarse de los bloqueos conceptuales, que son muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o concebir una solución. Existen otros bloqueos como el emocional, miedo al parecer tonto al sugerir una idea poco corriente, el cultural y el intelectual o expresivo, como el uso de un lenguaje inadecuado para resolver un problema. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.